Cuando termine la sesión, ustedes van a poder encontrar lo que hicimos hoy en el canal de YouTube de la universidad para que Bueno, puedan repasar si disculpe, necesitan. puede silenciar otra vez a todos, que otra vez hay No se como escucha. Mucho ruido. Sí. Listo. Da. Listo, les decía que cuando termine la tutoría, ustedes, bueno, más tarde yo voy a subir los videos al canal de YouTube o de pronto mañana y ustedes van a poder repasar lo que hicimos. Si de pronto les queda alguna duda o tienen que hacer algún repaso antes del examen final. Igual, voy a poner aquí el chat. Silencios. Profe, ¿dónde son las fotos? La foto de Francisco en un enlace que todavía no está, pero que yo voy a hacer ahorita apenas terminemos en la plataforma. En la plataforma va a haber un enlace que dice tarea. Y tarea es simplemente subir la foto de eso que ya tengas escrito ahí. ¿Listo? Bueno. Resulta que nosotros hemos hablado ya de la distribución normal, que es este que ustedes están viendo ahí la pantalla del navegador web mío, ¿cierto? Alguien que me diga, sí, ok, sí, listo, vale. Entonces, ya estábamos hablando de esta campanita de Gauss. La función de distribución es esta que tenemos aquí arriba, que es una función, digámoslo así, un poco compleja. Digamos que para calcular la probabilidad uno tendrá que calcular la integral de esta función que está aquí en la parte de arriba, pero esa función, pues, ¿qué tal uno haciendo integrales? Pues eso no es sencillo. Por eso es que la tabla ya está hecha y uno solo lo único que hace es mirar la tabla y ya está. Esa, como ustedes se dieron cuenta en todos los cálculos que hicimos ahorita, en esos cálculos veíamos que siempre centrábamos en el dibujo el 0. Siempre estaba el 0 en la mitad y hacia la derecha 1, 2 máximo y hacia la izquierda -1, -2 y ya, no más. Pero en los problemas de situaciones reales nosotros no vamos a tener solo esos números, nosotros tenemos muchos más números. Resulta que, nomás en el ejemplo que estaba mostrando el video del señor con el que iniciamos, él decía que estaba hablando de temperaturas y en la mitad estaba centrado el 20. Y hacia la izquierda hasta 13 y hacia la derecha hasta 27 y así sucesivamente. Con los tomates estaba hablando de gramos y en la mitad estaba el 150 y así. Entonces lo que quiero que entendamos es que esa curva de distribución normal siempre se da, pero lo que cambian son los valores que hace referencia a esa distribución. O sea, siempre tenemos valores distintos. En ese caso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo que se va a hacer es estandarizar la distribución normal. Entonces encontramos ahora una distribución normal estándar. La estándar es la que trabajamos media 0, varianza 1, y las demás pues son simplemente distribuciones normales. Ahora, uno lo que hace es llevar las variables normales, las de los problemas cotidianos, que es esta X que está acá en esta columna, esta X, esa X, esos problemas cotidianos los vamos a cambiar, ahí dice cambio de variable, a una Z. Y la Z es la que hemos venido trabajando, 0, 1, 2, -1, -2, la que está centrada en 0. Las demás tienen una media distinta, como la de la temperatura, media 20, varianza, pues yo creo que no nos mencionó, pero digamos que varianza 3, algo como eso. Entonces, esos valores dependen del valor que se tenga en el problema. Para hacer el cambio de variable, lo único que vamos a hacer es esta operación que está acá, y ojo con esto, por favor escriban esto en sus hojas. Para cambiar la variable a la normal estándar, se utiliza este cuadrito que está aquí en rojo. Z igual a X menos mu sobre sigma. Este es lo que utilizamos para cambiar la variable. Z igual X menos la media sobre la desviación estándar. Ahí está. Y ya no vamos a utilizar todos estos símbolos acá, sino que vamos a usar los valores que venimos trabajando. 0, 1, 2, 3, -1, -2. Algo como eso. Cuando uno hace eso, entonces, ¿cómo se van a resolver los problemas? Los problemas van a resolverse de esta forma que está aquí en este grafiquito. Entonces dice, uno lo que hace es, aquí al lado izquierdo, esto es lo primero, vamos a leer un problema y ese problema me va a proporcionar unos datos. Esos datos tienen una variable X que depende de muchos factores, por ejemplo, en el del video, la temperatura, y esa variable X tiene una media y tiene una desviación estándar. Lo que vimos en el video era que la temperatura tenía media 20. Listo. Lo que hacemos con esos datos es
pasarnos, aquí con esta flechita, pasarnos a la variable z. ¿Y cómo nos pasamos? Pues haciendo esta operación que está acá sencilla. Una resta y una división. Y ya, lo que me dé ahí, esa va a ser la variable z. Una vez estemos en la variable z, vamos a mirar la tabla de la variable z. La tabla lo que me sirve es para calcular la probabilidad. Y una vez tenga la probabilidad, entonces me devuelvo otra vez y debo dar la respuesta en la variable x. Algo como eso. Vamos a hacer ese ejercicio, z, x menos mu sobre sigma, con este primer ejemplo. Aquí está resuelto. Yo ahorita, si quieren, les doy y comparto este archivo que tiene varios ejemplos y están todos resueltos. Yo lo voy a tomar acá. Ya nos vamos acá en Word. Perdón. Esperen, yo miro si estoy compartiendo todo. No, voy a compartir la pantalla. Ahí ya se ve la pantalla completa, ¿cierto? Con los iconos de abajo. Me dicen, sí, mejor dicho, me voy a pasar a Word. Aquí estoy escribiendo en Word. ¿Sí se ve el Word? Sí, listo. Entonces continúo en Word. Digamos que acá sería algo así. El título de esta parte de lo que vamos a hacer es distribución normal estandarizada. ¿Listo? La fórmula de lo que estamos haciendo es la siguiente. Es z igual a x menos mu sobre, me equivoqué, sobre sigma. Listo. Esa es la formulita que tenemos. Y el primer problema me habla de lo siguiente. Estamos disfrutando del aula extendida. Se acaba de conectar ahí el coordinador John Edison Amortegui. Un saludo para John. Nos acompaña en la clase de hoy, un ratico. Bien, entonces miramos acá. La formulita de la distribución queda clara. Tenemos que identificar dos cosas. ¿Quién es la variable x? ¿Quién va a ser la variable z? ¿Quién es media? ¿Y quién es la desviación estándar? Entonces leemos el ejercicio. Dice el ejercicio, la temperatura durante septiembre está distribuida normalmente con media 18.7 grados centígrados. Ponerlo así, grados centígrados. Y desviación estándar de 5 grados centígrados. Calcule la probabilidad de que la temperatura durante el mes de septiembre esté por debajo de 21 grados centígrados. Si ustedes observan, ya tenemos son valores reales, digamos de una situación real, en donde tenemos distintos datos. Ahí vamos a ir identificando. X, en este caso, corresponde a la variable que estamos mencionando en el ejercicio. En este caso, corresponde a la temperatura. O sea, nos están hablando de temperatura. Eso es X. La media, acá, la media es igual a, y aquí lo vemos, que la temperatura está distribuida normalmente con media de 18.7. Entonces ponemos ahí 18,7, eso es la media. También tenemos una desviación estándar. Tenemos una desviación estándar, sigma. Esa desviación estándar es de 5 grados centígrados, entonces de 5. Y nos hacen una pregunta, que es la probabilidad de que durante el mes de septiembre, por acá me falta una P, septiembre, esté por debajo de 21 grados centígrados. Eso sería como si yo quisiera calcular lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que X, que es la temperatura, sea menor, porque como dice por debajo, quiere decir que sea menor a 21 grados centígrados? Eso es lo que tenemos que calcular. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor a 21 grados centígrados? Pero como yo lo que necesito es, para calcular esa probabilidad, es utilizar la variable Z y no la variable X,
Entonces vamos a hacer uso de esta formulita que tenemos aquí arriba. ¿Cómo la usamos? Pues observen que el X ya está. ¿Cuál es el X? 21. La media ya está, 18.7. Y la desviación también ya está, que es 5. Entonces vamos a hacer el cálculo aquí en esta parte superior. Sería, poner acá esto así, X, en este caso 21, menos la media, 18,7, dividido 5. Hacemos el cálculo, voy a hacerlo por acá aparte. No, voy a hacerlo acá más bien. 21 menos 18,7, perdón, 18 punto, aquí tengo que ver punto 7, da 2.3. 2.3. Y ese 2.3 va a estar dividido entre 5, y eso nos da, dividido 5, 0.46. 0,46. ¿Sí? Listo. Ahora, ese 0,46 es el valor Z. Quiere decir que acá, de nuevo, volvemos al problema. Recordemos lo que estamos mencionando por acá. La forma de resolver el ejercicio. Tomar los datos, listo, ya lo leímos el problema, sacamos los datos, X, media y desviación. Convertir esos datos a la variable Z, ya convertimos los datos a la variable Z, me dio 0,46. Y luego usar la tabla para calcular la probabilidad. Entonces, bien, eso, decir que X es menor que 0, perdón, decir que X es menor que 21 sería lo mismo que decir que Z sea menor que 0,46. Eso es lo que me están preguntando. La probabilidad de que X sea menor a 21 es igual a la probabilidad de que Z sea menor a 0,46. Para hacer eso, voy a ver si puedo hacer aquí el dibujo. Para hacer eso, entonces tenemos que hacer el dibujito de la distribución normal otra vez. ¿Sí? Me disculpan que ahora tengo es el mouse y con el mouse me queda más difícil. Voy a hacerlo acá así. Listo. Tenemos la distribución, por acá tenemos el 0. Y tenemos que buscar el 0,46. Quiere decir que estamos buscando por acá. Por acá. Digamos que aquí está el 0,46. Listo. Ojo, siempre tenemos que tener en cuenta el símbolo que tenemos acá. Este que está acá. En este caso me dice menor que. Menor, sabemos que quiere decir vamos hacia la izquierda. Recuerden el método de buscar la flecha. Entonces, si es menor, quiere decir que vamos a buscar toda esta parte que está acá al lado izquierdo. Y como estamos toda esa parte que estamos buscando ahí, corresponde al área grande. Al área grande. Y la tabla siempre me da el área pequeña. Eso es lo que me da la tabla que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, en ese caso, buscamos el valor 0,46 en nuestra tabla. Vamos a la tabla. Por acá está la tabla. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Aquí está 0,4. Es lo más grande. 0,4 que está acá. 0,40, 0,41, 42, 43, 44, 45, 46. Me pregunta Tatiana que si la tabla es distinta. No, es la misma que venimos utilizando. Es la misma tabla. Pues esa es la idea, que digamos que lo que hemos aprendido de la tabla se conserve en el mismo concepto. Entonces 0,46, ustedes miran, da 0.3228. 0.3228 quiere decir que ese 0.3228, recuerden, ese 0.32 es este pedacito de acá, el área pequeña, 0, no, más bien lo voy a poner en texto. Acá.
0,3228. Ahí. Eso es el área que está ahí a ese lado, pequeña, el área pequeña. Esto. Pero como yo necesito es la del otro lado, entonces ya sabemos qué hay que hacer. Hay que restárselo al 100%. Y en este caso el 100% es el 1. Volvamos acá. Entonces decimos, bien, yo ya sé que como necesito el área izquierda, que corresponde al área grande, es 1 menos lo que me da lo del área derecha. Y eso que me dio el área derecha es 0,3228. 0,3228. Hacemos la resta y esa resta me da 0,6772. Eso me da. Listo. Y ya podemos responder la pregunta. Ese 0,67, ustedes saben, equivale al 67,32%. Dice la pregunta, calcule, acá está la pregunta, calcule la probabilidad de que durante el mes de septiembre la temperatura esté por debajo de 21 grados centígrados. Entonces ahí ya podemos responder la probabilidad de tener en el mes de septiembre de 21 grados centígrados es de, entonces nos dio 67,72%. Y tenemos allí el resultado pues de nuestro ejercicio. Claro, hasta ahí. Ya ustedes me dicen si tienen preguntas. ¿Qué preguntas hay? ¿O ha quedado claro? Vamos a esperar a que terminen, si están, espero que estén escribiendo. Y ya vamos a hacer el siguiente ejercicio. Bueno, espero pues a que terminen de escribir. Que me piden tiempo. Muy bien, Ilsa. Francisco, la idea es que sí. Generalmente nosotros vamos a tener dos que siempre son fijos, media y varianza. Esos son los dos que siempre se deben de estar. Y el tercero, que en este caso es temperatura, el tercero, de ahí surge la pregunta. La pregunta surge que si es mayor que 21, que si es menor que 21, que si la temperatura está entre 17 y 18, que si tal y tal cosa. El X es el que cambia. Ese 21 es el que surge a partir de la pregunta. Media y varianza, sí, obligatoriamente los debemos de tener. A menos que pues, sea un tipo de ejercicio en donde tengamos otros datos y nos pidan hallar la media, pero digamos que esos serían ejercicios más avanzaditos, que por tema de tiempo y logística no, Profe, no nos da. Dígame. con Esteban, una pregunta. ¿Uno cómo halla el valor de la tabla cuando le dan un valor negativo? Es decir, si nos dijera, por ejemplo, menos 21 grados centígrados. Entonces, ¿cómo hace uno para convertir eso, para hallar el área pequeña? Que el área pequeña siempre se busca en la tabla. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar el área pequeña en la tabla si el valor que nos dan es negativo? No sé si me hago entender. Sí, sí, le entiendo. Pues, Esteban, en ese caso, o sea, decir aquí en este ejercicio que menos 21, pues no tiene sentido porque, pues imaginémonos, supongamos que dice acá, supongamos que estamos en Pereira y la temperatura promedio de Pereira es de 18 grados. Supongamos eso.
Entonces, esa temperatura, bueno, hay días más calientes, hay días más fríos, entonces esa sube o baja. Es razonable pensar que cierto día tengamos temperatura de 13 grados, o de 23 grados, o de 25 grados, aquí en Pereira. Pero sería ilógico pensar que vamos a tener una temperatura de menos 21 grados. No, no, o sea, en este caso, ese menos 21 a este contexto del problema que tomamos de ejemplo no aplica, porque ustedes considerarían que es probable que acá en Pereira la temperatura llegue a menos 21 grados, o sea, 21 grados bajo cero. Profe, ¿y si el ejemplo no es con temperatura, sino con otra cosa? Sí, ya vamos a cambiar de ejemplo, vamos a tomar Ah, otro ok. ejercicio a ver qué Y tal. sería bueno que resolvéramos uno pues, con la pregunta que está diciendo el compañero. Sí, vamos a mirar uno en donde no solamente hay que mirar al lado derecho. Este ejercicio, como vimos, el valor 0,46 quedó ubicado acá al lado derecho. Pero, bueno, de pronto lo que quiere decir Esteban, ¿qué pasa cuando el número queda a este lado? ¿Cómo se hace? ¿Cierto? Pero eso depende del contexto como tal. ¿Sí? O si la temperatura del polo que es negativa. Bueno, si nosotros vamos al polo sur, que la temperatura es negativa, lo que va a suceder es que nos va a cambiar la media. O sea, allá el promedio de la temperatura ya no va a ser 18, el promedio de la temperatura ya va a ser menos 5. Entonces, pues allá tiene sentido ver temperaturas negativas. Si a mí me hicieran aquí en Pereira, ¿cuál es la probabilidad de que la temperatura sea menor a menos 21 grados centígrados? Yo le digo 0. 0 porque aquí es o 0.0000000 y pedazos, o sea, una cantidad ínfima, porque no tendría, o sea, no es tan probable que suceda eso aquí en Pereira. Si me preguntan eso en el polo, obvio, en un polo sur, en el polo sur o en el polo norte, sí tendría sentido, ¿no? Incluso en Bogotá uno podría tener temperaturas negativas, pero no. Digamos que para que en este problema salga un valor negativo, tendríamos que mirar que X sea menor a 18.7, que es la media. Pero veamos eso en el siguiente ejemplo. Voy a pasar ya al siguiente ejemplo. Voy a leer acá creo que tengo uno. Vamos a mirar este. Voy a copiarlo aquí. Bien, este ejercicio dice, y aquí voy a tomar el ejemplo de lo que me estaban preguntando. Los 460 alumnos de un centro tienen 156 centímetros de estatura media, con varianza de 81 centímetros. Bueno, yo creo que aquí hay un error. Y pues creo que hay un error en el sentido que 81 es un número muy alto para 156. Este ejercicio lo acabo de tomar de una página de internet, pues antes de la clase, pero no leí ahí. Y menciono que hay un error pensando en que si el promedio es 156, varianza 81, pues eso quiere decir que hay estudiantes que están por encima de 2 metros 30 y hay estudiantes que están como a los 70 centímetros. Yo creo que aquí la varianza es de 8.1 para que quede más exacto. Vamos a tomar varianza 8. ¿Sí? Tiene más sentido decir que es que hay estudiantes de 160 centímetros o 170 y 130 centímetros. Eso deben ser estudiantes de colegio, ¿no? Espero que quede claro por qué no 81, sino 8. Bien, entonces la pregunta dice, determina el porcentaje de alumnos que miden más de 160. ¿Y cuántos alumnos miden entre 140 y 150? Vamos a responder esas preguntas. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es identificar las variables. Bueno, recuerden que las variables X, en este caso me están hablando de estatura media. Digamos que yo lo voy a poner a altura. Esa es la variable. O pongámoslo igual que está en el problema. Estatura media. Eso es X, esa es la variable. Y esa es la que me va a generar a mí las preguntas. Por ejemplo, X va a tomar distintos valores en este problema. X en este problema va a tomar 160, 140 y 150, que son lo que aparecen en las preguntas. Tenemos una media que corresponde a 156 centímetros. Esa es la media.
y tenemos una desviación que corresponde a 8. ¿Listo? Recuerden que cambié el dato que aparece allá en la imagen porque no tiene sentido hablar de desviación 81 para este ejercicio. Ya. Vamos a resolver la pregunta A. La pregunta A me dice, ¿cuál es la probabilidad de que X, o sea que la estatura, dice, determine el porcentaje, pues en este caso es la misma probabilidad, de los que miden más de, y más, pues quiere decir mayor, más de 160 centímetros. Eso es lo que tenemos que calcular. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea mayor a 160? De nuevo, lo que tenemos que hacer aquí, pues es pasarnos a la probabilidad Z. Hay que pasarnos a la probabilidad Z. ¿Cuál sería la probabilidad de que Z sea mayor que? Ahí. Pero no sabemos cuál es Z. Entonces calculemos Z. ¿Quién va a ser Z? Z, recuerden que voy a poner aquí la formulita otra vez. Este pedacito, Z. Ahí está. Eso es Z. Entonces, listo. Como en este caso, para el valor A, X tiene que ser mayor que 160, pues yo tengo que asumir ese valor como X. 160, ese es X. Entonces dice ahí, 160 menos la media, en este caso la media es 156, sobre la desviación, que en este caso sería 8. Listo. ¿Eso cuánto será? Pues 160 menos 140, 156, pues eso da 4. Y 4 dividido 8, perdón, 4 dividido 8, eso es 4 la mitad de 8, quiere decir que eso es 0,5. 0,5. Ya. Entonces aquí viene cuál es la probabilidad de que Z sea mayor que 0,5. Ya en 10 minutos se nos acaba el tiempo otra vez. ¿Cuál será esa probabilidad? Entonces, de nuevo, hay que hacer el dibujo de la curva de la distribución normal. Hacer el dibujo, ubicar el 0,5 en ese dibujo y buscarlo en la tabla. Hacemos el dibujo, recuerden, para determinar si vamos a hallar el área grande o si vamos a hallar el área pequeña. Entonces vamos aquí a hacer este dibujo. Voy a borrar esto. Nuevo. Acá. Entonces tenemos la curva. Acá. Ya. Entonces aquí tenemos el 0. Aquí está el 0. Está el 0. Vamos a ubicar el 0,5 por acá. Esta vez está positivo. Ahorita hacemos uno negativo. Ahí está el 0,5. Y lo que nos dice es que Z tiene que ser, en este caso, mayor a 0,5. Observen la flecha hacia el lado derecho. ¿Dónde están los mayores de 0,5? Pues los mayores que 0,5 se encuentran por acá, hacia el lado derecho. Y si miramos la curva, la gráfica, estamos calculando el área pequeña, que es directamente lo que me da la tabla. Entonces, a ver, espero que alguien me diga en la tabla cuál es el valor que me arroja la tabla para 0,5. ¿Quién me dice ese dato? Busquen en la tabla, me dan el dato, ¿cuál es ese valor? Listo, Juan Camilo me dice 0,3085. Miremos acá, 0,5. Muy bien, Camilo. Ahí está. Entonces, como es directamente el valor que necesito, pues ya lo pongo ahí, 0,3085. Listo. Eso corresponde, digamos que me voy a ahorrar aquí la respuesta como tal. La respuesta sería, pues determine el porcentaje que mide. De 30,85%. Si de pronto alguien no se vayan a preocupar por los apuntes, yo voy a guardar este archivo de Word y se los comparto en la plataforma para que ustedes puedan revisar. ¿Sí? Como que si de pronto se preocupan por los apuntes.
Vamos a inventar una pregunta C. Bueno, ahorita hacemos la B. Vamos a inventar una pregunta C aquí. Una pregunta C. Ya vamos a hacer la B. Quiero hacer la C antes de que se me corte. Y la C es para que pensemos en el valor negativo que me hicieron la pregunta hace un momento. Observen lo siguiente. La media es 156. ¿Sí? Todos los valores que yo coja por encima de 156 van a resultar ser positivos, como 160. Van a estar al lado derecho. Porque todo lo que está mayor que tiene que estar al lado derecho y como la mitad es el 0 en la normal estándar, pues van a ser positivos. Todos los valores que yo coja menores a 156, pues van a estar al lado izquierdo. Debe ser cualquier número menor. Entonces, voy a inventar aquí la pregunta. ¿Sí? O sea, la misma pregunta que la A, pero con otro valor. Determine el porcentaje de alumnos que miden más de, y entonces vamos a inventar un número, digamos, 145 centímetros. No, vamos a poner 150. ¿Cuántos alumnos miden más de 1,5 metros? Esa es la pregunta. Para este caso y para todas las preguntas, pues la media y la desviación estándar siguen siendo la misma media y la misma desviación. Lo que nos va a cambiar es esto que tenemos acá. Esto nos va a cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Acá. Z no lo sabemos cuánto va a ser. Aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea mayor que? Porque otra vez puse más. Si hubiera puesto menos, pues sería menor que. Puse más de 150. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 150? Y eso me genera un Z. Pues sería este mismo ejercicio que hicimos acá. Voy a ponerlo aquí abajo, lo voy a copiar. Entonces dice, X ahora va a ser 150. ¿Sí? ¿Cuánto es 150 menos 6? 150 menos 6. Ojo, observen que 150 es más pequeño que menos 6. Eso me produce un valor negativo. Menos 6 octavos. Si yo divido menos por más da menos, y si yo divido 6 entre 8, eso da 0.75. Listo. O ya tenemos un valor negativo. Ese menos 0.75 tiene que estar acá. Menos 0.75. ¿Sí? Ojo, recuerden que en este caso volví a colocar más, entonces puse mayor de nuevo, mayor. Y lo hice, puse mayor de nuevo para que veamos algo particular en la tabla. O sea, nos va a quedar el área grande. Pero miremos. Mayor que menos 0.75. Ya sabemos que lo que hay que hacer es buscar 0.75 en la tabla, pero yo tengo que saber si ese valor que me arroje la tabla va a ser el área pequeña, o sea, lo que necesito, o si el área grande, que es lo que me está impidiendo. O sea, necesito saber si lo pongo de una o si tengo que restarle el 1. Para saber eso, hacemos el dibujo. Entonces, a ver. No, muy bien. Ahí tenemos la gráfica. En este caso, vamos a la cima grandecita. Ahí. En este caso, me dice que el valor Z es de menos 0.75. Entonces, ubico 0.75. Como es negativo, en este caso va a estar por el lado izquierdo. Acá. Menos 0.75. Ahí. Me decía que fuese mayor. Quiere decir que yo tengo que hallar toda esta área. Y pregunto, esta área va a ser el área grande. Esa va a ser el área grande. Como esa va a ser el área grande, y yo solo tengo dos, la grande y en este caso la pequeña que quedó aquí, la pequeña, la tabla siempre me está dando el área pequeña. La tabla siempre me está dando el área pequeña. Entonces buscamos 0.75 en la tabla. Ese valor que me dé en la tabla es el área pequeña. Y como yo lo que quiero es la grande, se lo resto al 1. De nuevo, alguien que me busque en la tabla 0.75. ¿Quién me da ese dato?
0,75 en la tabla y me dice cuánto da eso. Juan Camilo de nuevo. ¿Alguien más? El resto. Muy bien, Catherine. Miremos que sí. 0,75, 0,2266. Muy bien. Entonces, ya. Como yo ya determiné en mi gráfica que lo que quiero es el área grande y la tabla me da el pequeño, pues yo ya sé que automáticamente aquí en el cálculo yo tengo que colocar 1 menos lo que me arroja la tabla, 0,2266. Hacemos la resta y eso me da 0,7734. ¿No? Y eso sería que el porcentaje de 77,34%. Bien, aquí vemos el valor negativo, el Z negativo. No sé si eso responde a la pregunta de Esteban, que es un valor negativo. De nuevo, no tiene sentido en este ejercicio, miren que lo que estamos hablando es de altura, no tiene sentido decir que es que una persona mida menos 120 centímetros. No tendría sentido hablar de negativos en este ejercicio, porque ¿cómo vamos a decir que alguien mide menos 100 centímetros? Por eso es que explicaba que no cabe ese valor negativo. Sí aparecen valores negativos, pero para la Z. Pero para la X es probable que no siempre se den. Ya nos queda menos de un minuto, no demora en cerrarse la sesión. Quiero que por favor vayan calculando el Z de 140 y el Z de 150. Ya vuelvo a crear la sesión, toca esperar a que se guarde el video, pero entonces mientras tanto ustedes van calculando el Z de 140 y el Z de 150 para responder esta pregunta B que aparece aquí en este ejercicio. ¿Listo? No sé si hay otra pregunta, dudas. Si se cierra la sesión, recuerden que me pueden escribir por el WhatsApp en el grupo y vamos atendiendo las dudas que surjan ahí. ¿Ha quedado claro de esta parte? Sí, sí, señor. Lo que pasa es que yo tenía